Buenas tardes a todos, buenas noches, buenos días. Gracias una vez por estar aquí compartiendo este espacio con nosotros. Soy Sheila Montalvo de Soul Journey PR y estoy nuevamente aquí con un matrimonio bien especial y con una conversación que es para mover vibra, es para tocar el corazón y es la unión entre el misticismo de lo que es la música en nuestras vidas, lo que representa, lo que mueve y lo que en este caso Luis Rodríguez Callenito quiere transmitir a través de su música personal y para nuestra isla. Esto porque no podemos dejar a Puerto Rico a un lado si nosotros queremos eh, hacer el bien y ser el bien y vivir en integridad con nuestra naturaleza. Y sin más preámbulo, quiero presentar aquí a Luis Rodríguez Callenito, un músico de larga trayectoria, y a su esposa Cristín Nieves, que lo está apoyando y es como tú eres, Cristín, esa fuerza, esa divina femenina que Ujú. que con su telaraña de creación va creando y se va expandiendo esa telaraña, esa red energética, ¿verdad? Para que Mm, Luis pueda llevar su mensaje. Y sí. ya que estamos hablando, Cristín, voy a comenzar contigo para que tú nos hables un poquito desde tu perspectiva como, como pareja, como contraparte de este masculino divino que está representado en Luis, como madre de familia, como Mm, productora. ujú. Cuéntame un poquito de cómo ha sido tu proceso y tu aprendizaje en relación a lo que hace Luis. Wow. Sí, lo dejé Bueno, como que, para mí ha sido, qué buena pregunta, gracias. Gracias, Sheila, y gracias por tenernos aquí. Eh, Estamos aquí porque, wow, tenemos una hermosa oportunidad y ya hablaremos más de eso este 5 de diciembre, pero para mí ha sido un profundo proceso de sanación estar en un, es más, rendirme al rol de esa energía femenina divina que estaba resistiendo, ¿verdad? Yo creo que mi generación recibió y ha recibido muchos mensajes conflictivos y para mí, que soy una persona preparada, que fui hice maestría, bachillerato, bien enfocada en carrera, pues ha sido un proceso que me costó muchos años y los primeros años Luis estuvo apoyándome a mí en mi carrera mientras comenzábamos nuestra familia. Y ahora que finalmente hubo este momento clave donde era obvio que como familia que estamos poniendo en prioridad el que nuestra familia esté, que nuestras hijas estén recibiendo lo que necesitan de nosotros, nuestras hijas, nuestras tres hijas y un hijo, son cuatro, que estén recibiendo lo que necesitan de nosotros ahora mismo, significa que no podemos estar los dos en la luz, en el limelight. O sea, no la luz, pero no podemos estar los dos en el escenario a la vez. Porque mm, si los dos estamos en el escenario, ¿quién está con bebé, con mamá, o sea, con las ujú, nenas? Y Luis fue el que estuvo ahí. Y eso fue un proceso bien, para mí, de gran aprendizaje. Y ahora ha sido el yo aceptar mi rol de apoyo, de maternidad, este rol que es más de recibir la inspiración y dejarme guiar por esa inspiración, lo que ha sido es pura magia. O sea, las cosas que están pasando y eso es a cada rato la adrenalina de, yes, tenemos esta colaboración, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Así que nos pasamos así como que entre celebración y todo el tiempo en este viaje de la fe porque para creer y atrevernos a traer este proyecto nos estamos enfrentando a un montón de miedo y nos estamos enfrentando a un montón de ideas limitantes y nos estamos enfrentando más allá de todo a la idea de que no se puede vivir del arte
a la idea de que el arte no es lo que uno tiene que hacer para, ¿verdad? Para tener una familia y poder, todas estas ideas, ¿no? Y, y ha sido bien, bien hermoso porque además de eso, he aprendido y he podido en acompañamiento, acompañar a Luis, estoy yo observando y aprendiendo y nutriendo mi alma de lo que es la música, porque yo no soy, yo no, aunque fui a coro y todas estas cosas, eso no está tan manifestado en mi constelación, en mi familia. Y para mí estoy así como wow, qué cosa más chula ser parte de esto Sí, y lo más aún que estamos criando a las nenas con la música es la parte central de nuestra familia, de cómo aprendemos, de cómo nos sí. regulamos, de cómo nos Que no ha sido comunicamos. intencional, pero como uno es músico y siempre está cantando por ahí o practicando, pues la nena, Del aprendizaje, o sea, ella le ha servido para muchas cosas, ella se inventan canciones, en momentos de tensión tú empiezas a tocar y se crea todo un baile y se crea toda una alegría. Esa es una de las cosas, ¿verdad? De lo que, de por qué la música es de las cosas centrales, deberían ser de la vida misma, ¿no? Sí, Y la hemos relegado a una maquinita de hacer chavo y hemos perdido la profundidad de lo que es la música y la palabra, ¿verdad? Ya hemos perdido un montón de lo que es el significado real de la música, ¿verdad? sí. Ahora lo que estamos trabajando es que la música es para tú bailar y vender y nada, más que venda es la mejor música. Entonces, eso está al revés. Sí, fíjate, y Sheila, quiero decir una historia porque cuando yo conocí a Luis, me acuerdo que él estuvo en el MAC, en el Museo de Arte Contemporáneo, ajá, cantando. Y recuerdo verlo en el escenario cantando. Y era de las primeras veces, porque cuando yo lo conocí, yo no lo conocí cantando, yo lo conocí Luis fuera de Callenito y fuera de, ¿verdad? Esa imagen, ese imaginario. Y recuerdo verlo y recuerdo yo sentir el temor de, wow, qué vulnerable estar con el corazón abierto compartiendo toda esta belleza. Y lo que yo sentí fue mi propio miedo, de mi propia, ¿verdad? De mi propio proceso, del miedo a salir a llevar la luz que todos estamos aquí para llevar. sí, él fue Y tu ha sido, espejo. wow, Ujú. total. O sea, que ese momento recuerdo, pero el miedo a morir. Estás aquí vulnerable, abriendo tu corazón, todo el mundo está viendo. Ujú. Y Y hablando de vulnerabilidad, ustedes tienen este proyecto, este concierto el 5 de diciembre en el Teatro de la UPR con música jíbara. Eh, an- eh, no sé si empezar por ahí, porque vamos a hablar un poquito de ese concierto, pero es bien importante y quiero tener este espacio para la trayectoria de Callenito, o sea, de Luis, Ujú. porque esto no viene porque estudiaste música eh, así porque así, porque te gustaba, esto trasciende Ah, unas áreas de tu vida y te trae a una realidad, a vivir íntegramente con lo que de verdad te llama. Háblanos un ujú. poquito del concierto que vas a hacer Mira, el el 5. concepto es una síntesis de todas, de muchas experiencias que he vivido. Primero, yo soy cantautor desde los 15 16 años, creo que empecé mi primera canción. Luego me fascinó la música y seguí la guitarra, me metí mucho en la guitarra, mucho en la guitarra. Fue como que mi espacio de escuchar canciones de Silvio, de Pablo, de Ferrat, de todas estas canciones latinoamericanas que las sacaba de oído. Y en ese tiempo era cassette, así que le daba rewind al cassette y yo seguía sacando las canciones y entendiendo. Luego después me fui a estudiar en la UPR, Humanidades, música, y allí empecé a hacer teatro. Y con Rosa Luisa Márquez, con Toña Martorell, y otros directores de teatro. Y ahí me di cuenta, y en el mismo momento fui cofundador de la primera cooperativa de cantautores, que fue Sí, Taller C.
que fue un espacio para nosotros cantautores pues hacer un cafeteatro. Fue una respuesta a la industria musical, ¿verdad? Que la industria musical se quedaba con tus derechos de las canciones, si te filmaba, Sí, básicamente no te daban nada, tenías que ser pop o tenías que escribir de una forma específica. Y nosotros montamos una cooperativa de cantautores para poder grabar nuestros propios discos de una manera mucho más, Auténtica. más auténtica y a la misma vez costo efectiva, ¿verdad? Porque ujú, estábamos todos unidos, hacíamos un disco entre 8 cantautores y nos salía mucho más barato todo y por lo menos sí, teníamos una canción, los derechos eran de nosotros y nosotros le cedíamos los derechos a la cooperativa. Montamos un cafeteatro, estudio de grabación, hicimos muchas cosas. Yo tenía 20 años para ese momento. Y luego el teatro ya no es composición de canción. La canción es un formato con la guitarra y tú cantas. Cuando tú estás componiendo para teatro, requiere el que tú entiendas los personajes, el que tú empieces a pensar fuera de la cajita, ya no es la guitarra, sino qué sonidos necesitan. Ya es mucho más que tu instrumento y mucho más que una canción. Así que eso me abre a mí la puerta y la curiosidad. Y me acuerdo cuando me dije, wow, yo no puedo escribirle, o sea, ya no tengo herramientas para escribirle a una obra de teatro. Así que me fui, dije, me tengo que ir y me fui, hice una maestría clásica. Yo me meto en estas cosas. Me fui a hacer una maestría de composición clásica en una universidad en UMass, en Massachusetts, que era súper blanca, súper clásica. Yo venía del Caribe, cuando me meto ahí, yo dije, ¿qué yo estoy haciendo? ¿Por qué me metí aquí? Eran unas piezas que eran unos sonidos totalmente, a veces hasta grotescos. Yo no, ya verdad, o sea, para mí fue bien difícil. Pero entendí tanto, me abrió tanto la posibilidad que cuando vuelvo a Puerto Rico puedo ver mi música diferente, ¿verdad? Porque llegué a un extremo totalmente inesperado, de que una pieza es que tú le eches comida a un piano, that's a piece. O sea, y era como que, wow, ok, esto. Cuando vuelvo digo, wow, qué belleza, qué osadía, ¿verdad? La rítmica puertorriqueña y caribeña. Eh, que mucho cargan las canciones y muchos cuentos nos traen. Y luego entré con el 4 que fue algo que para mí fue, fue de mi proceso de descolonización, porque aquí, por mucho tiempo, ya no necesariamente así, pero cuando yo aprendí me enseñaron a escribirle al violín, me enseñaron a escribirle al cello, me enseñaron a escribirle, pero nunca me enseñaron a escribirle al cuatro, desde que yo empecé a los 16 años. O sea que yo tuve que entender el cuatro fuera de la academia y con cuatristas, ¿verdad? Igual que los tambores de bomba. O sea, yo me reuní con bomberos percusionistas y los grabé y yo mismo escribí los ritmos para yo entenderlos porque no habían escrito. sí. Así que ha sido un proceso de descubrir tu música, ¿verdad? Porque no había un legado necesariamente de los ritmos. Sí hay piezas clásicas, sí hay trabajo hecho por otros compositores puertorriqueños, pero yo no tenía la materia prima de, de los ritmos puertorriqueños que se basan aquí. O sea, no estaban escritos como tal. Así que yo escribí como un montón de cosas para usarlas en mi música, ¿verdad? Y de ahí viene toda esa síntesis, lo sigo diciendo, porque entonces poco a poco todo eso se va mezclando con mi proceso espiritual también, ¿verdad? De Ujú, búsqueda espiritual, de entendimiento de qué es el espíritu, qué es el alma, y a la misma vez cómo eso conversa con la música y las frecuencias que me llegan a mí son las voces que también me llegan a mí y cómo es que todo este mundo invisible converge dentro de la parte musical, que para mí es una locura. O sea, y en el proceso de tu soltar el ego, en un proceso de tu entender lo inmenso que es el mundo, ¿verdad? Como que lo inmenso que es el universo, lo inmenso que es una hoja,
¿sabes? O una hormiga en su pequeñez y tú hacerte parte de todo eso y ver, eh, te das cuenta que tú no eres un creador. Y para mí eso fue un proceso bien, no sé, explosivo creo que es la palabra, ¿verdad? Porque como dice Cristín, entender tu espacio, cuando tú caes en tu espacio. Y me di cuenta que yo soy como un medium de la música, ¿verdad? O sea, y que yo no soy el que estoy cuando yo estaba batallando conmigo mismo de hacer una canción y esto, papá, papá, y este acorde y salía esta canción que era un Frankenstein y que realmente no conectaba ni llegaba ni te hacía transmitir nada porque yo estaba, que porque yo quería ser el compositor, ¿verdad? Esa cosa del ego. Cuando tú lo sueltas y de repente dices, empiezas a mirar esas melodías que van llegando a ti y tú dices y entiendes que cada una de esas melodías quieren venir a la tierra y quieren crecer en una canción y quieren de repente expresar algo. Tú te conviertes como que yo cuando me ofrecen la maestría en composición me fui porque yo quería hacer poder escribirle a cualquier cosa para tener las herramientas para que cuando llegara esa melodía yo pudiera hacerle el traje más bello que ella quisiera hacer, ¿verdad? Que ella quisiera, porque las canciones te dicen qué quieren hacer. Exacto. Y si tú le pones un acorde que no va, no va. Y a veces pasan 2 semanas y tengo que dejarla y como que pues no va. Pues, ok, ese no eres tú. Ok, pero ella te lo dice y tú lo sientes, es algo bien lindo. Son como hijos, tú estás ahí, clase en un proceso wow, de crecerlo, ¿verdad? De vestirlo, esa línea va con violín, eso es con cello. No, esa línea melódica no va con cello. Es verdad, no suena bien con cello. Ok, esto es una flauta. Entonces tú vas Qué maravilla, conectando. Sí, es una maravilla, te qué digo que maravilla. es una maravilla. Yo me fascino y por eso me encanta tanto el no tiempo. El no tiempo de la composición, que como para mí es una meditación, y por eso los músicos, muchos, tú ves cuando son músicos, la gente está bien relajada, porque tiene ese espacio de conexión musical, tiene ese espacio de transmitir sus emociones, tiene ese espacio. Yo no conozco a muchos músicos que están de verdad, que tienen unos problemas bien fuertes. Bueno, hay unos, pero es Sí, por unos problemas bien fuertes de su padre y su madre, pero sí. Pero la mayor parte de músicos que yo trabajo, esa gente está súper relax porque tiene ese espacio de sentir y de crear y de tocar la música. Precisamente anoche estaba viendo, eh, es en National Geographic, es la serie de Chris Hemsworth, no sé si dije el nombre bien del actor, que tiene una serie sobre la salud holística, pero es más Ujú, práctica, más científica, y el episodio que vi anoche era sobre el cerebro ujú. eh, y la neuroplasticidad, etcétera, y entonces estaban hablando con una científica sobre el efecto de la música en los dos hemisferios, cómo crean nuevos caminos neurales, Neuronales. Ujú, eh, cómo tú puedes reparar áreas, cómo tú puedes despertar nuevas áreas en ti. Y eso es en la parte biológica. ujú. Eh, lo que tú estás hablando, que la parte biológica es un efecto que viene, ¿verdad? Todo se crea en la parte energética y entonces se manifiesta acá en el cuerpo. Eh, Como dice Doctor Joe, donde uno pone la atención, ahí también va la Por energía. eso energía. Ujú. Pero desde el punto de vista tuyo, de tu sensibilidad espiritual, de lo que tú conoces y cómo te diste el permiso a soltar esos límites mentales, que tú estás hablando de esas estructuras de las escalas, las notas, no. Ujú. ¿Cómo, o sea, tú te diste el permiso o fue algo más eh, natural en ti el tú dejarte ir en ese flow, por decirlo de una forma? Mira,
Sí, yo tuve un proceso de... Cuando yo llegué de la maestría, Mayra Santos Febre me dio clase a mí en la UPI. Y me la encontré después que llegué, me la encontré en un elevador, en un lugar random. Y entonces, pues, adiós, sí, sí, hice la maestría, qué sé yo. Mira, yo estoy haciendo un festival de la palabra y qué sé yo soy el director del Festival de la Palabra ahora, estoy trabajando. Sí, ¿Te gustaría trabajar conmigo? Como que, porque necesitamos a alguien con la música, ¿sabes? Porque en el festival necesitamos que alguien bregue con los grupos. Y yo en ese proceso le digo, pues sí, pero con una condición, que yo te puedo trabajar los grupos y las agrupaciones, pero para mí me interesa escribirle a la poesía, escribir música a la poesía, ¿sabes? Pues sí, pues empezamos hicimos lo que se llamó los enclaves de poesía. El primero fue, yo le hice, cogí poemas, le envié a todos los poetas que venían, le dije, ¿ustedes quieren que yo les musicalice su poema? Envíenme un poema y yo lo voy a musicalizar con una orquesta. Así que cogí el poema, porque yo quería aprender, ¿verdad? Seguía hablando y miraba la letra y miraba lo que quería decir y pues hacía como un landscape sonoro, ¿verdad? De lo que yo sentía que estaba diciendo el poema. Luego, después de ese concierto que se hizo, que se grabó en un disco, eh, trabajamos a Julia de Burgos. Y ese fue un proceso bien lindo, bien lindo, bien lindo. A veces medio doloroso porque había mucha tristeza, pero sí. muy, muy, muy bonito, muy sutil. Y luego entré con Matos Paoli. Y Matos fue el que me liberó a mí, como yo puedo decir. Matos era espiritista. eh, Él tenía una mezcla bien interesante porque Matos Paoli fue secretario de los nacionalistas con Elviso Campo, pero era espiritista. Y él siempre, cuando lo metieron al calabozo, que estuvo un tiempo allí, él dice que él perdió la razón. Él escribía sus poemas en las paredes, a veces con sangre y todo. Era como y él dice que la Virgen lo salvó, lo sanó. Y después él salió de allí y dio clase en la UP y todo. Ujú. La Virgen llegó y lo sanó. Yo se lo creo. O sea, Yo también. Este, y, y cuando me metí con como él era místico. O sea, cuando tú lees a Julia de Burgos, tú entiendes todo lo que ella está diciendo. ¿Sabes? A mí me dice el pelo, a mí me... O sea, ahí está Julia. Déjame ver si... Ahí está el cuadro de Julia de Burgos. Este, Tú entiendes todo, Sí, todo, todo, porque es bastante, ¿verdad? Pero cuando tú te pones a leer a Matos Paoli, tú no, lógicamente no lo puedes entender. O sea, lógica, si tú usas la lógica para entender el misticismo, no vas a poder. Entonces yo me iba para seguir leyendo y empezamos a escoger Mayra y yo los poemas para ese concierto que yo iba a musicalizar. Y yo, Dios mío, yo no podía hacer una nota porque no entendía. Pero es que él era un místico y lo estaba trabajando con la matemática de la razón y no con la parte mística, intuitiva. Así que yo en un momento solté y dije, bueno, yo no puedo escribir, este, lo voy a dejar, lo voy a dejar a que la intuición llegue. Y en ese momento yo hice todo ese concierto, levantándome a las 3 de la mañana todos los días, cuando yo no tenía control sobre mí, ¿verdad? No estaba en lo consciente. Me levantaba a las 3 de la mañana y empezaba a escribir lo que sea. Y de repente me levantaba otro día y decía, y lo escuchaba y decía, pero esto es un joropo, esto es un joropo, esto es un joropo. Porque yo estoy escribiendo un joropo. Y de repente veo que de la poesía que es Infancia en Lares, que es una poesía, por ejemplo, que es la poesía de él contando su infancia en Lares, que es como bien de niño y bien, ese joropo le iba perfecto. Y yo decía, wow, wow, pero mira, esto va completo. Y una vez que tú tienes la primera parte, ya tú la terminas en lo consciente, porque ya lo que tú necesitas es esa primera parte, ajá. esa verdad, esa Ujú. verdad. Una vez tú encuentras la verdad, tú desarrollas la verdad, pero si no has encontrado la verdad, no puedes desarrollar. Entonces, así que me di cuenta que yo sentí que me soltó, ¿sabes? Que me soltó a que, hey,
no se escribe de esa manera, se escribe desde la intuición, ¿verdad? Y confía en que eso que estás haciendo, porque no lo vas a entender al principio, como la vida misma y los procesos de la vida, solamente lo entiendes cuando terminas la pieza, cuando terminas el proceso de caminar de aquí a acá, terminaste la maestría, ok. Ah, wow, mira todo lo que tuvo que pasar para eso. Te casaste, wow, mira todo lo que tuvo que pasar para que yo conociera a esta persona. No lo puedes ver en el momento. Claro. Y esa es la magia de la vida. Y si uno confía, pues se deja ir y vamos con esto. Y si le puedes quitar el miedo al proceso, aunque el miedo siempre va a estar, pero si lo Sí. puedes manejar y decirle al miedo, gracias, gracias, miedo, te estoy escuchando, voy a seguir caminando y vamos a ver qué pasa. Porque quizás más adelante, no te preocupes, ¿verdad? Entonces, esa conversación con lo invisible, que volvemos. Lo invisible es el miedo, lo invisible es la melodía que llegó, lo invisible es la voz que te dijo sí, no. Entonces, estar conectado con eso, que es lo místico, ¿verdad? Eh, para mí es esencial. Es totalmente esencial sentir antes de poner una nota al violín, ¿verdad? Hay que sentirlo, no es como ahora, mira, ahora AI te hace una canción en 2 segundos y, y realmente pues la rítmica, ¿verdad? Puede copiar algo, pero ese feeling y ese proceso inclusive de composición, donde el tiempo no existe, donde tú te metes ahí y pueden, a lo mejor escribiste 15 minutos, pero para ti pasó la eternidad. O sea, es increíble, es un proceso como la meditación, que tú te metes y tuviste 15 minutos y de repente tú viajaste a 20 lugares y volviste. Y por eso es tan importante, ¿verdad? Esa conexión con la música, aunque inclusive no se entienda, no la entiendas a nivel lógico, a nivel teórico, pero esa conexión, yo le digo a todo el mundo, coja un instrumento, no es para ser músico, es para que te acerque a tú crear tus propios acordes. Yo tengo un método de guitarra para eso mismo, nada más. ¿Sabes? Como que coge la guitarra, mira, pon esto y siente cómo eso se expande en ti, ¿verdad? Y yo creo que el término de misticismo quizás se ha elevado a un lugar donde muchos sienten que es inalcanzable, cuando en realidad el misticismo, o sea, podemos desmenuzarlo de muchas formas, pero cuando uno se hace amigo de lo desconocido, o sea, aceptas que tú no tienes todas las respuestas, pero yo siempre digo la curiosidad, el mirar todo con ese asombro, esa inocencia. Ujú, Entonces ahí entras a ese espacio interior del cual tú hablas. Y entonces me pregunto, escuchándote, porque esa es la parte de tu conexión y hacerte amigo con ese espacio, con ese misterio. Pero nosotros sabemos que también hay un factor de frecuencia, de tonos que tienen un efecto en ¿no? nuestras emociones, en nuestro cerebro, en nuestro campo energético. Y tú tienes una preparación, por ejemplo, en Reiki, ¿no? O Ujú. sea, cómo tú, en tu visión, cómo tú ves entonces la música que tú estás creando o que viene a través tuya y entonces tú le das la forma en tu vida Sí, personal, en tu trabajo, en tu familia, con tus hijas. sí, para mí es como un regalo, ¿verdad? Poder hacer eso. Es mágico, porque yo cuando nacieron mis hijas, por ejemplo, pues le hice canciones para dormir, entendiendo, ¿verdad? Como haciéndole un cuento y entonces pues con una melodía y unas armonías bastante suaves para que ellas pudieran como que y todavía me la piden. Yo grabé una canción
Y todavía me dicen, ay, ponme esta canción para dormirme. Y es como un cuento. Sí, toda la canción está hecha para que te vayas a dormir, ¿verdad? A nivel de acordes, a nivel de música, a nivel de melodía, que te va llevando con un cuento hasta que empecé a hacer unos mantras cortitos, como de un minuto, minuto y medio, para ellas también, con una frase pequeña, ¿verdad? Eh, Acepto, permito, merezco. Acepto, permito, merezco. ¿Sabes? Eso. ¿Sabes? Como, y ella, tú las ves y de repente salen cantando eso. Porque eso está en el subconsciente, ¿verdad? Ya tú estás haciendo una programación. Ujú, Y la programación pasa todo el tiempo. sí. Ahora, tú, con todo lo que tú ves, ¿sabes? Estamos rodeados de el sistema donde vivimos está hecho para captar tu atención porque entiende que es lo más importante que nosotros tenemos, ¿verdad? La atención. Si tú tienes la atención de esa persona, tú tienes todo de esa persona, ¿verdad? Y así que todo el tiempo, si te pones muñequitos que tengan esta información, le va a llegar. Si le pones esto, whatever. Así que yo me dediqué a hacerle unos mantras a ella cortito para que ellas pudieran meterse eso dentro y que se hablaran ellas de una manera que las empodere, que sea sanadora para ellas. O sea, yo hice un mantra de una maestra mía, de María Camerón, que ella, eh, Me María perdono. Cameron. sí, que Sí. ella me dio el mantra, yo lo musicalicé y era, me perdono porque estoy en un proceso, me perdono porque yo no lo sabía, me perdono porque hice lo mejor con todas las herramientas que tenía. Me per- Entonces, tú le pones eso a tus hijas, por ejemplo, que es cortito, y ellas ya van con esa noción del perdón como una herramienta ¿verdad? De sanación. Oye, y yo Ujú, lo he utilizado como madre Sí, ¿no? mucho. Y con mamás que yo he acompañado. Le he puesto esa canción y eso ha sido, sí. Tú ves, por ejemplo, que cuando tú lo estudias, tú ves que la palabra es frecuencia con símbolo. Sí. ¿Sabes? Eh, Cuando tú dices casa, tú estás diciendo tata, es una frecuencia, es una melodía, tata, dos notas, básicamente. Pero cuando tú dices casa, eso no significa absolutamente nada. Solamente significa para ti tu experiencia con la casa, ¿verdad? Por el lenguaje. O sea que la frecuencia va primero y te llega, y después el cerebro tiene que traducir el significado de esa palabra, ¿verdad? Por eso la música llega antes que la palabra. Entonces, mucho más directo. Y te lo puedo demostrar cuando tú vas a ver una película y, por ejemplo, cuando vas a ver Jaws, no sé si te acuerdas de esa película del Sí. tiburón ese, el tiburón no había aparecido y ya tú No. estabas tensa. Pam, pam, Esas dos pam, pam, notas. Ujú, pam, pam. No está pasando nada. O sea, sí. hay una expectativa que lo crea totalmente la música y cuando tú haces música, que esa es otra forma, hacer música para teatro, hacer música para cine, tú realmente estás haciendo música para acomodar la emoción de esa persona antes de que aparezca esa imagen. Sí. Muchas veces antes, no acompañando inclusive. O sea que lo que tú estás viendo y lo que tú estás escuchando a nivel de palabras, pues tarda más en llegar que la música que llega directamente para el corazón, ¿verdad? Y directo, es que es directo, ¿verdad? Y Sí. a nivel de frecuencias, pues tú puedes conectar, combinar ciertas notas para tú sentirte bien tenso o para tú sentirte bien relajado. Eso, en la música, por ejemplo, cuando tú haces música de meditación, pues tú usas usualmente unos acordes que son unas cuartas suspendidas, unas quintas, mucha cosa que es como que inclusive sin definir acordes mucho. O sea, porque tú estás un poco para que trabajando un espacio como un contenedor, ¿verdad? Ujú,
para que ese espíritu, esa alma llegue ahí y que pueda estar en tranquilidad. Si tú, para que pueda sanar y que pueda viajar. Pero si tú, por ejemplo, haces un acorde bien tenso de unas disminuidas séptimas y para ti, una segunda y una novena, y le subes un poquito el volumen, la persona se puede volver loca. O sea, en un cuarto. Ese es el poder que tiene la música. Sí. Y ahí tú te das cuenta que nosotros somos frecuencia. Porque si no, no nos dolería tanto. No, Ujú. o sea, tú tienes una copa y si tú vibras esa copa a la frecuencia de la copa, la explota. Sí. Es así. Entonces, la materia funciona Somos una caja de de resonancia. resonancia acústica, nosotros. Sí. Y, Sí. y estoy es que tengo que brincar aquí en esta conversación porque estoy pensando, bueno, hablemos del reggaetón en Puerto Rico. O sea, hablemos de la frecuencia en la música que estamos escuchando como país y por qué y por qué necesitamos una contrabalanza ¿verdad? De lo que se está escuchando. Porque Sí, sí. la gente se olvida que nosotros como seres energéticos, nuestro primer lenguaje y donde empezamos a recibir la primera información es a través de es sensorialmente, Sí, sí, antes Sí. de que llegue la palabra, Ujú. como dice Luis, imagínate. Y entonces ese retumbar, el boom, boom. Bueno, eso si tú miras, no me acuerdo cuál es la sección, no sé si es la de Leguá o la de Guatalá, en los tambores patá de la santería. eh, hay ese con pan, o sea, en gran medida es como el yuba también en la bomba, que son ritmos para guerrear, para ir a la guerra. Sí. Entonces, tú, tú no puedes culturalmente, tú, tú no puedes no mirar nuestros ancestros y no mezclarlo con lo que tenemos ahora y decir, wow, ok, ese ritmo se usaba para esto, para eso es, aunque le pongas una letra pop de te amo, whatever, o mueve lo que tú quieras, pero cuando tú estás en ese ritmo, muchas veces, de verdad, tú estás listo porque el mismo ritmo te absorbe. Ujú. Y eso sin meterle, ¿verdad? Sí, Muchas veces la letra que sale, ¿verdad? Como del gueto para tu ser, ¿verdad? sí. Es como una respuesta de, de yo soy el man y, Ajá. ¿sabes? De ganar poder también y una respuesta a la pobreza, inclusive, ¿verdad? Sí. Como que esto es lo que estamos viviendo y por eso es que mucha gente está viviendo eso y es una realidad y pues se utiliza porque si tú lo estás viviendo y se te reconoce en eso, pues eso pues lo vas a seguir escuchando, pero también hay otro tipo de música, ¿verdad? Que, 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 y la música jíbara, por ejemplo, yo he encontrado en la música jíbara mucha sutileza, mucho orgullo, mucha gusaera, ¿sabes? Como que lo abusado que era el jíbaro. Pero en la música yo encuentro también, cuando tú escuchas esa canción, los otros días yo hice un video que de verdad lo tuve que hacer, yo no posteo mucho, pero yo estaba escribiéndole al violín, haciendo el arreglo para violín, cello, de fagotti, de la canción de Allá en la altura. Cuando yo escucho la introducción, pa, pam, pa, param, pa, parita, ti, ta, ti, ria, pa, ta, ti, ba, ta, pa, ta, pa, te, pa, pa, ni. Tú dices, oh, y para la gente que está por ahí, que la ha escuchado 20 veces, es como, ay, es fácil, entonces, ¿sabes? Pero yo estaba más ni Shostakovich, ¿sabes? Yo estaba como que, patati, 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 tati, tati, parre. ¿Qué? Pero, pero esta gente que estaba haciendo. Entonces, verla solo cuando tú has podido estudiar
qué sé yo, mano, mencionar a Shostakovich porque él era bien rítmico, ¿verdad? Inclusive yo hice un concierto en la universidad, me pusieron Luis Rodríguez, Shostakovich y Luis Rodríguez porque mi profesor dijo, tú te pareces como a Shostakovich en esto, pero era caribeño. Y, y, y te das cuenta la nobleza, el orgullo que tenían, la conexión que tenían con la tierra. Cuando tú escuchas esa canción de la muerte de Ruiseñor, de Luis Miranda, que es como él está hablando de este pajarito que estaba cantando y de repente viene un cazador y le pega un tiro y él se queda como mirando al pájaro y se molesta con el cazador, pero entonces después le habla el pájaro y al final termina como que desde que murió el colega, yo estoy cantando por él. Entonces, esa conexión, ¿verdad? Que nosotros a veces miramos la naturaleza, los animales como fuera de nosotros, a decir, desde que murió el colega, ponerte en el mismo lugar del Ujú. pajarito, yo estoy cantando por él, yo voy a seguir su legado, ponerte en esa posición de seguir el legado de la naturaleza. Yo dije, mano, yo pertenezco a esta gente. O sea, yo quiero darle, yo de verdad, yo soy bien curioso y me encanta la música, hacer muchas. Yo tengo rumbas, tengo flamencos, porque me encanta la música para mí es todo, no es como de un Sí, género. sí. Pero me estaba enamorando cada vez más y más y más de la música jíbara. Por eso, porque hay un corazón ahí que ha persistido con todo el proceso de colonialismo que hemos nosotros aquí, ¿verdad? Trabajado. Eh, que por eso mismo yo no aprendí cuatro y nadie me lo enseñó a cómo escribir el cuatro, sino el violín, es europeo, ¿verdad? Entonces, cuando tú lo vas mirando todas estas cosas, tú no las... Ya yo no peleo con eso porque para mí todas son experiencias que me han formado y que gracias a eso me han formado. Pero lo miras, ¿verdad? Con curiosidad y dices, ok, pues yo lo que sé y lo que tengo ahora y todo lo que he aprendido se lo voy a dedicar a esta belleza, ¿verdad? Y este concierto tiene mucho que ver con eso, tiene mucho que ver con mi trayectoria espiritual, ¿sabes? ¿Verdad? Como yo hice Reiki, hice artes marciales, por ejemplo, que me encantan, el Tai Chi, el Qigong. Vengo de una familia espiritista, como que todo ese mundo del espiritismo caldesiano, siempre lo he mirado y lo he visto como cómo se sana la gente cuando de repente tú haces una constelación familiar. Tú dices, wow, esto funciona mejor que un doctor a veces, tú sabes, y he sido constelador también, como que, ¿verdad? He participado en constelaciones Ujú. y se siente bien, bien cercano a la composición, porque se siente que tú eres un medium, una mediunidad que no estás haciendo, sino que estás recibiendo. Y la mediunidad, lo que yo me he dado cuenta, y lo aprendí con el espiritismo, y ahora lo pongo en la composición, es que yo tengo que ser el mejor, no el mejor, pero tengo que saber lo más posible de cómo traducir y traer a la tierra esa frecuencia. Porque si tú solamente sabes guitarra, cuando te llegue esa melodía, tú la vas a poner en guitarra y ahí se acabó y no Ajá. hay nada malo con eso y está súper bien. Sí. Pero mi proceso expansivo es que yo quería que esa melodía tuviera diferentes trajes para vestir. Y que cuando llegara esa melodía yo dijera, ay, ¿tú sabes qué te quedaría bien ese violín? Y ella te dice, vamos a ver. Y si no le queda bien, te dice, no, 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 no. Sí, pero pruébame con el clarinete, porque yo creo que con el y seguimos esta conversación entre la melodía y yo, Exacto. y lo escuchamos, Sí. y de repente, si era el cello en el registro alto, mira qué lindo te queda, así, y lo celebramos ella y yo, y terminamos, y todo ese proceso, lo más lindo, este es un viaje Sí. de uno como compositor, eh, eh, lo más brutal de todo esto es que primero empieza esa idea, luego llega tú, ¿verdad? Tienes todas estas conversaciones,
y empiezas por sentirte como un medium, como empiezas como a sentirte bien nervioso y tú sabes, y de repente, ok, esto va por aquí, y ya. Y una vez tú haces la pieza completa y la escuchas y dices, ah, qué cosa más linda, wow, qué belleza, qué regalo, porque tú sabes que no eres tú. Tú estás diciendo, wow, mira lo que llegó otra vez, ¿verdad? Y te lo puedes Sí. disfrutar y decir, wow, qué belleza llegó. Cuando después, ese proceso completo que empieza en una idea abstracta, que llega a un papel, y después tú tienes que utilizar tu, ¿verdad? El trabajo de organizador para buscar esos músicos, para crear esa producción, para pagar el teatro, para ya convocar a la gente, pero de repente llega esa, esos músicos que tú le das el papel y empiezan a sonarlo en la vida real. No, ya no es en tu mente. Ya de repente empieza a sonar en la realidad, en esta tridimensionalidad. Y tú dices, wow, que esto suena mejor de lo que yo, ¿sabes? Como, ahí empieza a coger vida y tú dices, tú estás, oh, porque ahí es que se revela Ya. lo que esa primera cosita que estaba por ahí, que tú decidiste comprometerte a traerla a este pedazo de mundo. Y cuando haces el concierto y terminas ese concierto y ves a veces las lágrimas en los ojos de la gente porque escuchó eso, tú dices, wow, qué camino más. Tú confías, tú aprendes a confiar porque tú dices, ya, yo sé, yo confío en que la gente que va a ir a ese concierto va a ser la gente que está abierta a escuchar, ¿verdad? Y que quiere y que necesita inclusive escuchar esa música que viene en todo este proceso, ¿verdad? Que es un proceso místico, que es un proceso, y no es música sacra, es que el proceso en sí mismo se parece mucho al misticismo, ¿verdad? Ujú. Pero, por ejemplo, canciones como Allá en la Altura, para el concierto vamos a escuchar canciones como Allá en la Altura y canciones nuevas que yo también he escrito. Pero Eh, básicamente es música jíbara típica como contemporánea. sí, Es lo que o vamos a ver sea, en el concierto. hay una parte que es que le estoy rindiendo un tributo a los viejos, ¿verdad? Como a Luis Miranda, como esa canción de la muerte de Ruiseñor, que está quedando bien bella, como Allá en la Altura, como un jíbaro terminado, ¿verdad? Ramito, Chubito. Pero hay otra parte que también entonces ya es como música más contemporánea, de canciones más de la hora, que ya no es el jíbaro de antes, pero es como nosotros los puertorriqueños celebramos ahora y hacemos. Y otras que yo las llamo como canciones jíbaras futurísticas, de lo que aspiramos quizás a hacer, ¿verdad? Como la canción que yo hice de Ha llegado el momento. O hay una canción que yo musicalicé, un poema de Matos Paoli, ¿cómo se llama? Eh, Eh, El hombre sin suelo. Hombre sin suelo es de Mayra Raíz Guía, Santos, Raíz Guía. pero Raíz y Ala, por ejemplo, es una canción que es totalmente mística. Es como esta canción donde él está todo el tiempo como que hay un nido sutil, hay un contacto, y entonces él va desde la estrella hasta la rosa, y la rosa es lo mismo que la estrella. Es un viaje tan brutal. De ahí sale la Wow. frase, ¿verdad? Del puertorriqueño del cosmos. Claro, sí. Él me enseñó mucho, aparte de despertarme la parte intuitiva de composición. Yo adopté eso, yo soy un puertorriqueño del cosmos. O sea, porque antes, cuando él estaba viviendo, él tenía unas discusiones con Correger. En ese momento, Correger, que le escribía a la patria, y él le decía a Matos Paoli, le decía que tienes que escribir de nosotros, de la patria, de la nacionalidad, deja de estar escribiendo a esa cosa, ¿verdad? De Dios, de la cosa esa, que eso no. Y él decía, es que yo no tengo que, yo sé que es el puertorriqueño, yo soy un puertorriqueño, pero yo soy un puertorriqueño del cosmos. Y yo creo que verse desde ahí, entendiendo que lo puertorriqueño está en segundo plano, igual que ser músico está en segundo plano, igual ¿verdad? Que tener dinero está en segundo plano. Tú eres luz.
y somos luz, y somos energía, y no somos de ningún lugar, ni nuestro nombre te importa, porque realmente, whatever, te lo pusieron tu papá, y es como que, ok, chévere. Eh, pero no somos ni espacio, ni no somos, ¿sabes? No somos lugar, no somos nombre, no tenemos, el tiempo no existe. Y eso yo lo compruebo cada vez que me meto a componer, porque no existe el tiempo, ¿sabes? Este, y es como la meditación del Doctor Joe, por ejemplo, que cuando yo fui allá a coger los retiros, pues era como que él tiene esto, él dice eso mucho, ¿verdad? Para tú poder salirte, para tú poder tener esta experiencia mística, tú no puedes ser Luis de Mariana y cargar todos esos problemas. No puedes. O sea, tú No, tienes que dejar de ser todo eso. Tú no puedes ser ni tiempo, no hay tiempo, no hay lugar, tú no eres de ningún lugar, tú no te llamas Luis. Tú eres energía pura. Y ahí es que tú puedes, cuando tú sueltas todo, ahí es que entonces tú puedes ser parte de todo y tener otra experiencia, ¿verdad? como ser nada para convertirte en todo. En todo, Sí, totalmente. Y es que, ¿verdad? Aprender eso, estamos en una experiencia aquí como de los límites, ¿verdad? Y tienes tu nombre y tienes tu lugar, y tienes tu school, la experiencia ¿verdad? humana, sí, sí. La experiencia humana, que es trabajar con los límites. Y, y te digo, ser parte de un linaje de compositores del mundo, ¿verdad? Donde yo me puedo reconocer en eso. Una de las cosas más lindas de entender esa historia de los compositores es que los compositores siempre, su trabajo ha sido la expansión sin miedo de la música. ¿Sabes? En la Edad Media te podían colgar porque tú hicieras un acorde tritono, porque la iglesia decía que ese acorde era del diablo. Así que eso es un límite, tú no podías escribir sobre eso ni experimentar. Sí. Hasta que poco a poco se va liberando, por compositores, se van liberando cada vez más y esa es la gran aportación, por ejemplo, de Beethoven, ¿verdad? La liberación de un montón de cosas, la expansión de la sinfónica, la expansión de la armonía. Después de Beethoven es que llega el romanticismo y por ahí sigue hasta que ya la música eh, termina siendo nada. O sea, la pieza de John Cage hay una pieza que es de 4 minutos y 33 segundos, que es como que todos los músicos en escena cogen sus instrumentos, hacen así Y no toca. y no tocan nada por 4 minutos y 33 segundos. Porque la pieza es, En silencio. no solamente el silencio, es qué realmente es la pieza, los músicos que están ahí o la incomodidad del público que está acá. Y cuando tú estás en ese proceso ahí, tú lo que estás escuchando es... Ajá, Entonces dices, wow, ¿la pieza qué es la pieza? ¿Lo que sabe de instrumento o es lo que realmente pasa todos los días en la humanidad, ¿verdad? Ya se liberan todos los sonidos, ya se liberan todas las armonías y estamos en este momento ecléctico, ¿verdad? De que yo puedo usar lo que yo quiera y nadie me va a colgar porque yo utilice lo que yo quiera. Eso, ¿verdad? Cogí ese momento. No sé cuántas veces he venido a eso. eso es Y creo, fascinante. creo que para anclarlo en esta conversación de nuestra identidad puertorriqueña, de nuestro momento, ¿verdad? De nuestra vida como puertorriqueños. No todo el mundo necesariamente va a ir a un retiro de Doctor Joe, pero en un concierto donde las piezas están siendo compuestas con una intención y un nivel de conciencia, tú puedes llegar a que como colectivo haya un nivel de coherencia cardíaca, donde haya un Sí, momento de abrir el corazón, donde sí, nos atrevemos a soñar, nos atrevemos a imaginarnos, sanamos cosas que no necesariamente pasa con toda esa gente que va a estar ahí, porque no todos van a constelaciones familiares, no todos hacen retiros de meditación. Entonces hay algo que estamos buscando las palabras lo desconocido. Estamos, o sea, la música y la composición como un portal para soñar, para crear, para atrevernos a entrar en lo desconocido, sí. eh, porque nos suena a nuestra verdad también, porque nos suena a lo nuestro, porque nos profundiza la raíz, porque nos permite, y es eso, la raíz para volar, nos permite profundizar la raíz para imaginar
para crear, para... Y yo creo que, yo creo que mucha gente se sorprende de la reacción emocional que tiene frente a exponerse a ciertos tipos de música, sobre todo, como tú dices, sea un lenguaje obvio, no está razonable, me siento porque tal, no, simplemente lo está haciendo, tiene esta sociedad, ¿no? Entonces, lo que es sentir y vivir las expresiones es malo y tienes que resolver. Eso es una respuesta eh, sutil, energética, estoy poniendo un poquito científico, pero a la vez porque el lenguaje creativo es el lenguaje divino, es el espiritual, como el espíritu se comunica con los otros. Y es que los escucho y me estar en el concierto, escuchando música típica, acordes que no pesan cómodos y no se conectan con nuestra pequeña, somos seres humanos. Y a la misma, o sea, puede ser que bueno, la actriz hace eso, a sentir y ustedes dicen a volar, a saltar, a darte el permiso de sentir. Y mucha gente de, conciertos de venir, escuchado mucha gente se reúne con su identidad, ya estamos hablando más de nuestra parte humana. Eh, y entonces, tengo una pregunta a Cristín, a este proyecto de PEA, porque ahora vamos dano, ahora vamos a la parte, hay que vender aquí, organizar, eres productor, hay que organizar un equipo, una, ¿cuál sería la palabra? Tienes tu hijo, tienes con Luis, porque es un trabajo en que no sea algo este, meter en conjunto. Como entonces, de punto de vista como productora, y ayudó a montar este evento, y cómo reconcilia la parte humana con el club. Sheila, te estoy escuchando un poquito entrecortado, pero déjame ver si entendí la pregunta, Ojalá se haya escuchado. Que no sé si es allá o es acá. ¿Cómo reconcilio la parte humana con la parte espiritual o divina? Eso es dentro de la producción. ¿Esa es? Dentro de la producción, manejar todas las técnicas y racionales de montar. Sí. Mira, para mí esto ha sido completamente un proceso de, de profundo crecimiento espiritual. O sea, para mí, sí, nosotros tenemos este proyecto, tenemos unas metas. Yo me paso visualizando ese teatro lleno, sold out. Y tuve un momento recientemente cuando miro, wow, se han vendido 100 taquillas y siento, empiezo a sentir el miedo de que no haya un teatro sold out y empiezo a entrar en esa energía y empiezo a sentir el profundo como un duelo y todas estas cosas. Y lo que hago es, lo que hice fue, y esto te lo comparto porque fue un proceso de crecimiento espiritual donde dije, ¿cuál es el miedo? Y lo miré.
y lo extendí. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que el teatro haya bien poquitas personas, que solamente, ¿verdad? Que no lleguemos a la gente, que pase esto, que no se pueda pagar la producción, todas estas cosas. Y cuando dejo que todas esas cosas suban y pasen, y después lo que me llegó fue una imagen tan hermosa de que toda esa gente que vaya ahí esté tan y tan impactada por ese concierto que quiera mover a un montón de gente porque cómo es posible o sea, para que el próximo concierto esté lleno. Y lo que sentí fue el profundo, no tan solo sentido de amor, sino de lo que me llegó fue es que todo lo que estamos viviendo y todo lo que vamos a vivir y todo lo que todo es ganancia para el alma y nada y todo o sea, cualquier parte de mí que estaba enganchada en ese resultado de mí que es el ego, ¿verdad? Qué miedo, me voy a morir si esto no es un éxito. Lo pude alquimizar, lo pude llegar hasta el final, hasta el momento de muerte, de la humillación o de y, y lo que sentí después fue lo verdadero, esa parte donde es todo lo que vivimos y todo lo que experimentamos son experiencias que elegimos experimentar, son experiencias que tienen una ganancia para mi alma y un crecimiento para mi alma. Y eso fue como, ok, entonces me recomprometo a balancear entre estar practicando meditación, estar practicando momentos de esa coherencia cardíaca para salirme de aquí porque esto ahora mismo es mucha adrenalina, tengo que estar hablando que si los medios, conectando. Esa es una parte. La otra parte, que es la parte mágica, es que de verdad, o sea, una vez sobrepaso el miedo y estoy en mi corazón, la gente me llega, las ideas me llegan, similar al proceso de composición, y yo encuentro conexiones y cuando voy y toco la puerta abre. Es una cosa así como que la gente que sí, y queremos apoyar esto y vamos a hacer tu auspicio y te vamos a auspiciar acá. Y entonces eso en ese proceso he estado fortaleciendo no tan solo la intuición, pero sí, la intuición y atreverme a preguntar, a tocar puertas, y que lo peor que puede decirme es que no, pues, o no decirme nada. Y yo creo que la parte más importante es que cuando la gente no responde o dice que no, es la disciplina de mirar en lo que toda la gente que ha dicho que sí y todas las cosas maravillosas que están pasando. Entonces, yo lo estoy viviendo como un ejercicio, wow, atlético, Y de ascensión. ese proceso, por ejemplo, para este concierto yo tenía unos músicos, ya son 20 músicos, son casi 20 músicos, así que ya yo sé que yo empiezo a llamar músicos y, y yo sé que hay unos Inevitablemente. que no van a poder llegar al fin del concierto. O sea, como que te van a cancelar 2 semanas antes o te van a cancelar un mes. Ya yo lo sé y antes me molestaba mucho, hace años, como que, no, tú sabes, pero o sea, ahora me falta Y ahora eso, es como que, pues parece que a él no le tocaba estar en este concierto, ¿verdad? Y va a llegar el otro que sí le tocaba. Mira qué cosa más loca. Y de repente ahí conozco a este chelista que, wow, yo no te conocía, qué bueno que te conocí. ¿Sabes? Y mirando también, hablando de Christine, de este proceso, eh, yo la he visto como esto ha sido un proceso para los dos de una reintegración, ¿verdad? Porque cuando tú tienes 4 hijos bastante consecutivos, es como una gran explosión, que realmente uno no sabe ni quién yo era antes de qué, o sea, que uno de repente, ¿verdad? Pero cuando decidimos que ya el cuarto hijo ya era el último, Humano, el último hijo humano. porque sí, estas cosas, estos son rituales, ¿verdad? Y hemos perdido mucho de los rituales y la importancia del ritual, ¿verdad? Como cuando tú dices, este es mi último hijo,
tú estás haciendo realmente casi un ritual, ¿verdad? Y cerrando una puerta energética, porque los hijos te cogen un montón de energía. Entonces te empiezas a cerrar, pero como la energía no se muere, solo se transforma, esa energía entonces ahora tiene más energía porque ya esa puerta donde venían, no, ya se cerró, así que ahora esa energía no se disipa, se queda. Y entre los dos nosotros como que producimos un montón de energía. Y así que de repente eso lo estamos poniendo en este proyecto, pero de una manera como bien coherente, desde las fortalezas de cada uno, ¿verdad? Antes yo hacía todo esto. Yo era el que hacía los comunicados de prensa, corría todo, porque yo era el que hacía toda la producción, componía, buscaba los músicos. Terminaba muerto, ¿sabes? Claro. Pero una vez Christine como que dijo, ok, yo le voy a meter mano a esto, que es su genius realmente, porque ella tiene unas conexiones que yo no puedo crear en mí. O sea, yo hago una cosa, ¿verdad? Pero ella, y yo la he visto en este proceso súper pompeada, súper feliz, súper como en su, ¿verdad? En su salsa. Y eso para mí ha sido como bellísimo, porque eso crea una energía totalmente diferente, ¿verdad? En la En la familia, familia completa. Entonces, con las nenas. es la aceptación, como ella dijo, pues, o sea, ella, por ejemplo, ella hizo un TED y el que estaba al lado de ella, pues fui yo. Tú sabes, siempre estaba al lado de ella, si ella estaba en el escenario o whatever, Sí. o con las nenas o cuidando a las nenas. Pero yo creo que ahora mirar este proceso, pues de repente estamos Me costó, descubriendo, me costó. le costó, pero ahora estamos como descubriendo que, wow, mira el genius que tú eres y lo feliz que te hace, o sea, que esto, o sea, que yo creo que pues nada, que estamos adentrándonos en un espacio bien, bien bonito y que nos estamos descubriendo más, uno más como compositor y Cristina más como comunicadora, que fue lo que ella estudió también. Sí. Y cómo ese trabajo tan importante como la composición, porque la composición no va a existir si no hay alguien que ayude a comunicarlo. ¿Me sigue? O Ujú. sea, si yo, La la importancia. importancia de que llegue es tan importante como el producto en sí mismo. Sí. Y yo lo entiendo ya. Antes no lo entendía, ahora lo entiendo mucho más. Entonces, yo creo que poder abrazar nuestras habilidades más profundas y ser lo más sincero posible y honesto con nosotros y decir, man, es que yo soy súper bueno en esto. Y dejar el ego a otro lado, Ay, hombre. eso es tan rico porque cuando tú estás haciendo lo que tú viniste a hacer, y es como tú lo sientes, tú sientes un entusiasmo, tú sobrepasas los obstáculos diferentes porque siempre hay otra cosa alrededor que es emocionante que tú quieres hacer. Y para mí, lo que me ha llamado mucho de este proyecto es cómo tú invitas a personas, a puertorriqueños, personas que van a Puerto Rico, a enfocar su atención en nuestra belleza y nuestra belleza como un valor que crea abundancia. Y la belleza ¿verdad? Desde lo que somos para atrevernos a crear, ¿verdad? A ser otro Puerto Rico, ¿verdad? Desde cómo somos. Y para mí que me metí mucho en el espacio espiritual, que yo era una persona que no estaba en el espacio espiritual para nada, y me alejé mucho de la música y era como que no, yo escucho la música, la música tranquilita e instrumental, pero sí estar escuchando es algo bien importante comunicar que sí hay música puertorriqueña que le va a la frecuencia, que también suena a lo nuestro y que hay que abrir ese camino para que eso sea una realidad, que haya más músicos que estén conscientes y que haya gente que quiera escuchar eso, porque eso es lo que están buscando. Así que estamos Sí. en ese proceso de ellos. Sabemos que si estamos aquí es porque hay un montón de gente que nos está buscando, que no sabe que estamos aquí. Así que gracias por este podcast, porque esto es una de esas formas de llegar a las personas que nos están buscando. Así que ahora es el buen momento para darnos todos los detalles, hora, taquillas. eh, Sí. Mira, este concierto
lo empezamos a hacer también no solamente el trabajo de la música jíbara, ¿verdad? Con la música y todo el proceso místico, ¿verdad? Pero realmente para conectar a nuestra diáspora. Ya no estamos pensando solamente en las personas de Puerto Rico que vayan al concierto, sino Ah, estamos invirtiendo en en, streaming. en un streaming profesional Qué para que bien. personas que estén fuera puedan ver el concierto y sentir ese concierto y sentir un Ah, pedazo de Puerto Rico donde quiera que estén. Así que pueden ir, el concierto va a ser el 5 de diciembre en el Teatro de la Universidad de Puerto Rico, un teatro que cuando yo estudié estuvo cerrado ujú. por mucho tiempo. Yo no pude disfrutar de eso como estudiante, pero después fui profesor allí en la UPI de música y me enamoré de ese teatro, mi tercera vez en ese teatro. Eh, y, y el 5 de diciembre a las 8 de la noche, que hay viernes, vamos a estar allí con eh, 20 músicos. Va a ser una combinación entre música jíbara, instrumentos de la música jíbara como la conga, el bongo, el güiro. Va a tener batería, va a tener bajo, el cuatro puertorriqueño, pero entonces con violines, chelos, fagot, clarinete, flauta. Y quiero también decir, yo para este concierto busqué a un poco mis ancestros musicales que están vivos, como Pedro Guzmán, que le abrió el camino en el jazz para la música jíbara, ¿verdad? Tenía el concepto de jíbaro jazz. Sí, Y cuando yo lo escuché, que era más jovencito, yo dije, wow, ¿qué es esto? Esto es como que suena a mí, pero jazz, que es raro. Así que lo llamé y le dije, mira, yo puedo estar como artista invitado en este concierto y va a venir. También llamé a Cándido Reyes, que es el maestro del güiro, él tiene un método de güiro, que es una escuela de güiro. Y le dije, tú puedes tocar con nosotros tres, cuatro canciones. Va a estar allí, va a estar Chabela Rodríguez, que es una cantante súper, súper buena sí. de música jíbara también, de las pocas mujeres que también que cantan música jíbara. Eh, Quise añadir un trovador joven que va a estar improvisando también, creando en el momento con el público, lo que le diga el público, él va a improvisar sobre eso. Qué Y chévere. Va a estar Pateque, que es Teófilo Torres, el personaje de Pateco, que es como, él tiene un personaje que es como un jíbaro viejito, un don medio borrachoncito, que canta este jíbaro. Y creo que ese va a ser, ¿verdad? Como que va a ser como un skit un poco más teatral. Este, eh, y todo eso, ¿verdad? Va a estar presente con esos arreglos. El 5 de diciembre en el Teatro de la Universidad de la Puerto Rico a las 8 de la noche pueden entrar a www.cayenito.com en mi página, Ujú, cayenito.com, como Cayen, después ujú. les hago porque es Cayenito, pero el cayenito.com y ahí pueden encontrar la taquilla para ir al teatro, que les recomiendo que si están en Puerto Rico vayan al teatro porque van a sentir todas esas frecuencias que les van a llegar de esos violines, ¿verdad? Si Sí. no está, o si usted está viendo esto en otra parte del mundo, pues hay un streaming que lo puede comprar también, y lo va a poder ver, ¿sabe? Un streaming profesional, 5 cámaras, con buen sonido, ¿sabe? Y Va a ser también se súper lindo. compra a través de tu página, el streaming. Sí, de la página de cayenito.com, ahí tiene toda la información, va a ver los compositores que vamos a tocar, va a ver los artistas invitados, pueden entrar a cayenito.com y va a aparecer rápido los boletos y todo. Perfecto. Y entonces tú estás en las redes sociales, en Facebook y en Instagram bajo Cayenito. Bajo Cayenito, solamente, sí. Ok. Bajo Cayenito en Instagram me pueden buscar y en Facebook. Estoy ahora como que últimamente más en Instagram, tú sabes, porque mi esposa ahí me enseñó a manejar el Instagram. Y yo estoy como, esto está como más chévere que Facebook. Pero sí, van a ver, yo posteo, últimamente estamos posteando mucho sobre el proceso también. Van a ver también, pueden ver también videos de mis otros conciertos. Si van a la página, tengo mucho material allí de música para poesía, música para meditación también, Sí, mantra, otras cosas, ¿verdad? Que a mí me gustan hacer.
Sí, canciones Pues, canciones que canciones que sanan. sanan, Sí, sí, Curso de guitarra, todo. un curso de guitarra online, pues, con muchas cosas que a mí siempre, yo siempre produzco las cosas para mí, como que para aprender, ¿verdad? Yo hice ese curso de guitarra para yo aprender yo, porque no había encontrado ese libro de guitarra. Así que lo hice, y he compuesto lo que he compuesto porque nunca había escuchado eso en mi música. Así que dije, pues tengo que, pues si lo estoy pensando y no lo encuentro en ningún lado, pues será que yo tengo que componerlo, ¿verdad? exacto. Así que los mantras, pues se lo hice a mis hijas para que ellas tuvieran esa herramienta. O sea que no se compone por componer un producto, sino mi composición siempre se basa en que ese proceso es un proceso de aprendizaje para mí, o un proceso siempre de aprendizaje, pero un proceso de regalo al otro, ¿verdad? Como eso de los mantras, que quiero que mis hijas tengan unas canciones bien cortas para que reprogramen su mente, ¿verdad? Y que tengan siempre eso, que se la pongo desde chiquitos y que se hablen, ¿verdad? Con mucha compasión, que se hablen desde un espacio bien genuino y bien sano para ellas, porque yo sé que en el mundo se va a encontrar otra cosa. Y Sí. quiero que cuando yo me vaya, ellas tengan esa herramienta, un pico menos, puedan bregar con el mundo allá afuera, Con lo que le toque, con lo que le toque, quieren, ¿verdad? y Sí. que sí, pero que tengan su, ¿verdad? Las herramientas, Porque claro. una herramienta y Ujú, que ya, bueno, ese es mi trabajo. Sí. Así que sí, uso un motor bastante fuerte para. sí. Yo les deseo todo el éxito. Me ha encantado conocerlos. Me ha encantado saber, sentir la vibra, la energía, el corazón de ustedes y estoy segura que en el concierto la gente lo va a seguir, lo va a sentir, mejor dicho. Así que vayan a la página de callenito.com, ahí está todo, no solamente para lo del concierto, sino todo el trabajo que hace Luis y su trayectoria. eh, y síganlo en las redes y compartan este video, compartan el mensaje. Porque uno nunca sabe a quién puede ayudar con su acción, un simple share. Ujú. Uno nunca sabe a quién necesita escucharlo. Si no hay nada más que añadir, les doy muchas gracias. Este espacio queda para ustedes, para cualquier invento, para hablar, para lo que sea. Les doy las Súper. gracias por darme la oportunidad de Gracias. llevar el mensaje. Gracias. Gracias a ti, Sheila. Y a todos ustedes, gracias por estar en este espacio. Por favor, un like, suscríbanse. Esto es llevar y compartir el mensaje. Eh, y esto es un trabajo que yo hago para apoyar a todo aquel que tenga un mensaje para llevar, ya sea a través de su trabajo holístico, ya sea a través de sus creaciones, ya sea con su presencia. Así que muchas gracias y será hasta la próxima. Gracias. Gracias. Adiós.